Buenas noches. Hemos estado hablando acerca de ser libres de mamón. Mire el de al lado, dígale, mamón. Es un término que en el original equivale a un demonio, un dios pagano con D pequeña, que esclaviza a la gente de lo que tiene o de lo que anhela tener. Por eso el Señor Jesús, aquí en el Evangelio de Lucas, a los que toman notita por favor, dice: nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferirá a uno más que a otro, y si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y a Mamón. Diga conmigo, Mamón. Las traducciones al español nos juegan una mala pasada y dicen dinero, pero realmente se está refiriendo a un dios pagano llamado Mamón. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera más clara allí en Colosenses. Él dice: y no busquen amontonar dinero, que es a lo que Mamón impulsa a la gente, pues es lo mismo que adorar dioses falsos. O sea que además equivale a idolatría y equivale a ocultismo, porque al adorar dioses falsos incurrimos en la idolatría, y la avaricia es idolatría. Impresionante. Entonces, definimos qué es avaricia, y avaricia significa, según la RAE, el afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Y me comprometí la semana pasada, ya casi salimos de este tema, gracias a Dios, de algunos consejos que las Sagradas Escrituras nos traen para ser libres de mamón. Vuelvo y te digo, mamón es un demonio, diga eso conmigo, demonio, y que existen. De este demonio me parece muy interesante que desvía toda la atención hacia Satanás. La gran mayoría de personas que ya están en los caminos del Señor saben que está Dios, está el Espíritu Santo, está el Padre Celestial, está el Señor Jesús, y tenemos como principal enemigo a Satanás. ¿Cómo estará este demonio de camuflado que nadie se ocupa o se preocupa de él, a no ser que realmente quiera agradar a Dios y que sea una persona que busque en las Sagradas Escrituras la orientación eterna de su vida, que busque en las Sagradas Escrituras su libro, no lo llamemos de cabecera, sino su libro de funcionamiento, así como hasta las neveras tiene manual de funciones. Entonces, el manual de funciones para nosotros los creyentes son las Sagradas Escrituras. Es muy triste realmente ver la mediocridad en la que algunos creyentes navegan, porque no tienen las Sagradas Escrituras como el libro exclusivo de su vida, pues al fin y al cabo es el manual que Dios nos dejó para llevarnos a la eternidad. Entonces, miremos y vamos cuadrando en el camino consejos que las Escrituras nos traen para ser libres de mamón. O sea, si usted como creyente piensa seguir jugando a ser esclavo de mamón y adorar a Dios, está engañándose. Y para eso le suplicaría que retroceda 5 o 6 charlas atrás para que mire bíblicamente cómo el Señor Jesús, que es Dios, nos dice que tenemos que ser libres de mamón. Él acaba de decir, no le podemos servir a Dios y a mamón. No se puede, no da, no cuadra. Primer consejo para ser libre de mamón: cambiar la destinación de lo que tenemos. En Miqueas, capítulo 4, versículo 13, se dice allí: y consagra al Señor sus ganancias injustas, sus riquezas al Señor de toda la tierra. Como te dije, Dios cuando compra la vaca, la compra también con los terneros. Cuando tú llegaste a los pies del Señor Jesús, Él no solamente se hace dueño de tu alma, se hace dueño de todo lo que tú eres, sino también de todo lo que tú tienes. Tú
pasas a ser con todo lo que tienes propiedad de Él. Y este versículo me llama mucho la atención porque me remonta a el año 90 más o menos. Estábamos mirando cómo tomar en alquiler esta propiedad y habíamos orado allí en la transversal inferior donde queda ahora este centro comercial Zona 2. Ahí quedaba una guardería que se llamaba Ríe y una casa de banquetes. Ya estábamos pequeños allí, estrechos, y oramos que Dios nos diera un lugar para congregarnos que quedara sobre la transversal superior entre San Lucas y el Hotel Intercontinental. Y llegamos acá y la pastora y yo fuimos a hablar con la dueña de este lugar en esa época. Y le hablamos, como hablamos todos los creyentes, Dios nos dijo que nos iba a dar un lugar para congregarnos en ese sector y nos dio unas señales específicas, que en esa propiedad habría un Guayacán en todo el centro y que era subiendo unos rieles y la casa era blanca. Y así como se lo estoy describiendo, fue que Dios nos mostró y así la buscamos y así la encontramos. Entonces le estamos hablando de todo esto a la señora y queremos tomarla en alquiler. Pero es que yo solamente la estoy vendiendo. Bueno, miremos a ver qué pasa. El asunto es, para contarle la historia de este versículo, que cuando nosotros salimos de allí, ella, la señora se llama Mónica, es creyente en la actualidad, dijo, qué locos estos, es que Dios les habla. ¿Y saben qué hizo? Dijo, pues si usted habla a Dios así como dicen ellos, hábleme entonces también a mí. Y se acordó en ese momento que por allá en una primera comunión le habían regalado una Biblia. Y fue y la buscó. Y que abrió así como abrimos la gran mayoría de los creyentes empezando, pasando. Y pum, señaló y le salió este versículo. Y consagra al Señor tus ganancias injustas y tus riquezas al Señor de toda la tierra. Pues Dios le habló y por algo estamos acá. Llegamos a la negociación del lote y todas las cosas. Y es interesante que ella lo entendió, lo captó y Dios le permitió nacer de nuevo y es una persona que renueva entendimiento, pero cambió de destinación esta parte de su patrimonio, que era solo una de las cositas pequeñas que tenía dentro de su patrimonio, este lote. Llegó a Dios y entendió que debía cambiar de destinación lo que tenía. Cambie de destinación lo que tiene. Si lo tiene dedicado a Mamón, eso ya no le pertenece a Mamón. Si lo tiene dedicado a cosas que no agradan a Dios, cambie ese lugar para Dios. En cierta ocasión nos llamaron a la pastora y a mí para que fuéramos a orar por un negocio y llegamos allá y era un motel. Si usted les contara por las cosas que me ha tocado orar a mí con mi esposa, nos faltaría tiempo. La pareja realmente estaba interesada en que Dios les bendijese ese lugar. Obviamente, pues ya que estábamos ahí, aprovechamos y con mucho tacto les dijimos que eso no le agradaba a Dios. Y eso quedó en sus corazones. Y esa gente ha cambiado de destinación ese lugar y ahora construyó allí un edificio que sirve para otras cosas. Es cambiar de destinación. Si el carro que tú tenías lo usabas con caletas para transportar droga y armas, tape esas caletas y más bien transporte personas y tráigalas acá a la iglesia. Cambie de destinación. Si el negocio que tenías era ilícito, por favor, es el momento en el que Dios te está hablando para que cambies de destinación esas cosas. Otra de las cosas que te podemos aconsejar es que pares. Hay personas que empiezan a decir, no, en algún momento cuando... No. Lucas capítulo 3, versículo 8, Juan el Bautista le dice a quienes estaban escuchando la predicación, produzcan frutos que demuestren ¿qué? Arrepentimiento.
Hay que parar. Si realmente has sido tocada o tocado por Dios, Dios te hablará a través de las Sagradas Escrituras. Y cuando la gente le preguntaba a Juan el Bautista qué tenían que hacer, él les decía: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Están aquí, mis amigos? Otro consejo: restituir. En el Evangelio de Lucas, lo vamos a ver más adelante a fondo, hay un hombre que se llama Zaqueo. Me gusta este nombre. Yo lo hubiera puesto con Z, porque a eso era porque a eso era lo que él se dedicaba, a saquear la gente a través de el cobro excesivo de impuestos. El César romano, juntamente con sus gobernadores, fijaba X cantidad de impuesto, pero la ganancia de estos publicanos consistía en que lo que cobraran más de ahí era de ellos. Zaqueo, ustedes saben la historia, era un hombre de baja estatura, se subió a un árbol llamado sicómoro y desde allí vio cómo pasaba Jesús. Jesús se detiene y le dice: Zaqueo, desciende de ahí que voy a posar en tu casa esta noche. ¡Oh, qué alegría! Pero también qué impacto para los religiosos que había alrededor de él, porque el Señor Jesús estaba diciendo a un publicano era considerada la escoria juntamente con las prostitutas entre los judíos. Precisamente porque como cobrador de impuestos, él se había vendido al imperio y como conocía en el pueblo quiénes tenían y cuál era su patrimonio, iba y les cobraba y no se le podían ocultar, pues era del mismo pueblo y sabía que tenía la gente. Los odiaban. Zaqueo parece que se le adelantó al Señor porque, ¿recuerdan la historia que hablamos del joven rico? Que le dijo al Señor que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, y el Señor Jesús le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Zaqueo, más negociante, se le adelantó al Señor y no le dejó al Señor decir absolutamente nada, sino que miren lo que dijo. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis ¿qué? De mis bienes. Y su patrimonio no era cortico, era bien largo. Le voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. O sea que si daba la mitad de lo que tenía a los pobres, ¿con cuánto se quedaba? Con la mitad, ¿cierto? Si él le hubiera preguntado al Señor qué de hacer para heredar la vida eterna, el Señor que le hubiera dicho: venda qué, todo lo que tiene. Entonces, mire que con el Señor también hay que aprender que pues con él se puede hablar. Y dijo: y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Yo me imagino después la fila que llegó a la casa de Zaqueo a decir: bueno, Zaqueo, venga, cuadremos pues, me devuelve lo que me quitó, y le debe haber alcanzado y sobrado, porque esto es como cuando en uno de esos eventos y espectáculos a los que otra gente va. Yo sé que ninguno de ustedes bota plata en conciertos ni nada de esas cosas, y el artista no va y les dice: no, nosotros les vamos a devolver la plata de la boleta. Le garantizo que por lo menos el 70% de la gente no la reclama. Así fue seguramente con este. Pero entonces el consejo del que estamos hablando ahora es ¿de qué? Restituir. Si sabes que has lesionado personas, si sabes que has dañado personas, si sabes que has defraudado personas y ahora eres creyente, has llegado a Cristo Jesús, restituye, búscalas. Y si en este momento no tienes con qué restituir, hazte el propósito de restituirles lo que les fue defraudado. Quiero saber si me estoy haciendo entender. Estos son los consejos de los que estamos hablando acerca de cómo ser libre de mamón. Yo no quiero que usted venga aquí esta noche como si fue a cine y se identificó con el muchacho de la película Zaqueo, pero cuando salga por esa puerta se le olvide. Este mensaje usted lo va a seguir, usted lo va a soñar. En las noches el Espíritu Santo le va a despertar y te va a decir: Zaqueo era una monja comparado con lo que es usted. Me hace el favor y ponga en orden las cosas. Eso va a hacer Dios con las personas.
que quieran honrarlo y que quieran seguirlo. Otra cosa que debo hacer, consejo, orar y dar. Quiero rescatar esta historia de la que la gente, cuando llega a este pasaje, sigue derecho a la predicación de Pedro y cómo el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban en la casa de Cornelio. Pero mire cómo se origina que Cornelio reciba a Dios en su corazón, en su casa y con todos sus empleados. Hechos capítulo 10, versículo 1 comienza diciendo: en Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Cornelio, dice la Escritura, era un centurión del regimiento conocido como italiano. Otras versiones dicen la compañía la italiana. Estaba al frente de muchos hombres. Pensemos que un centurión mínimo tenía a su cargo 100 hombres, pero los estudiosos acerca de Cornelio y por el nombre de la compañía que dirigía, podía estar también pensando en unos 4,000 hombres. Era un hombre importante, él, del Imperio Romano, era un soldado del Imperio Romano. Pero en el corazón de Cornelio, aún sin conocer a Dios de manera concreta, había algo especial. Mire lo que dice. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Los judíos, a los gentiles que evangelizaban, digámoslo así, los llamaba prosélitos. Es posible que este hombre fuera un prosélito y asistiera a algunos eventos de la sinagoga. No lo dejaban entrar al templo, pero la sinagoga sí. Los dejaban sentar en determinados lugares de la sinagoga, tal vez allí en Cesarea. Así que con lo que medio conocía de Dios, porque él todavía no conocía del Señor Jesús, él oraba por ser un hombre piadoso y temeroso. Cuando una persona está inclinada a Dios, su familia también recibe esa influencia. Mire, así usted sea el menor de la familia, si usted empezó a tener relación con Dios, toda su familia está en peligro también de salvarse. Persevere, no la vaya a dejar caer. No se devuelva, no se desmotive, por mucho que se burlen de usted, por mucho que lo humillen, por mucho que le maltraten, por mucho que le digan que se cambió de religión. Persevere, por favor, persevere, que tarde o temprano ellos también caerán a los pies del Señor. Persevere. Entonces, este Cornelio, al igual que toda su familia, era temerosa de Dios y era piadosa. Y miren en lo que se caracterizaba su piedad. Pues ayudaba con poco dinero al pueblo. Dígalo, tranquilo que no le va a pedir nada. ¿Que ayudaba con qué? Con mucho dinero al pueblo. En este caso, al pueblo judío. Y específicamente otras versiones nos hablan de que a los pobres del pueblo judío. Era lo único que conocía. Vuelvo y te digo, él no conocía al Señor Jesús. Nadie le había hablado al Señor Jesús, y mucho menos en la sinagoga donde eran enemigos del Señor Jesús. Pero él estaba buscando sinceramente a Dios. Este pasaje me gusta mucho porque hay gente que está, permítamelo decir así, en la religión equivocada. Anda en doctrinas heréticas, cosas espeluznantes, pero en lo interior de su corazón, a pesar de que está engañado o engañada por esos líderes, él sinceramente o ella sinceramente están buscando de Dios. Y a la gente que es así, Dios hace esta clase de cosas. Pero quiero que mire cómo este hombre, aún sin conocer de Dios, era libre de mamón. Sin conocer exactamente de Dios, era un hombre que no estaba apegado a las finanzas, regalaba a manos llenas. Y funciona el principio, entre más daba, el Señor ve eso y el Señor le prospera. Ahora, no solamente daba dinero, sino que dice, y siempre oraba a Dios, siempre. Tipo, siempre se encomendaba a Dios. Dice la Escritura, ¿están aquí, amigos? Miren qué interesante esto. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión. Él estaba ahí orando en la manera en como más o menos entendía. Y dice la Escritura, en la que claramente vio
que un ángel de Dios entraba a donde él estaba. Para usted y para mí, que no es muy usual lo de la milicia, quiero que recuerde por favor que Cornelio era un soldado. Y los ángeles son soldados de Dios. Esto es de soldado a soldado. Aquí el ángel no se está pareciendo a una persona que sea medrosa, que la asusten con bolearle un poncho. No, para ser centurión, este hombre sabía manejar la espada, sabía manejar la daga, sabía manejar el escudo, sabía manejar todo lo que... Mire, por ejemplo, que cuando fueron a apresar al Señor Jesús, muchos de los que iban eran soldados y estaban armados de espadas y de palos, o sea, que eran una especie de ninjas, con un palo de escoba lo mataban a usted. Entonces, se le aparece el ángel de Dios donde él estaba y además le hablaba por su nombre. O sea, cuando el ángel, diga conmigo, un ángel. O sea, yo no quiero que deje pasar esto, por favor. Usted dirá alguna vez, a mí nunca se me ha aparecido un ángel, a mí no me aparecen sino demonios. No, también hay ángeles. Y los ángeles, cuando tienen un mensaje de parte de Dios, porque Dios es el que los manda, ahora usted no empiece pues para que le aparezca un ángel, que se me aparezca, ¿cómo es que le llaman un ángel de la guarda, mi dulce compañero, me desamparen? No, así no funciona. Cuando Dios tiene algo que mandarte a decir y no hay con quien por ahí cerquita, te manda un ángel. Diga conmigo, ángel. De los de verdad, no, ay, es que como cuando usted le dice a su mamá, usted es como un ángel para mí, o al marido, usted es como un ángel para mí, o a la suegra, usted es como un ángel para mí también. No, este es un ángel de verdad. Y le dice, Cornelio. Cornelio, dice la escritura, miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó. Un centurión, acostumbrado a mandar, le dice, Señor, miren el respeto, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió, Dios ha escuchado. Diga conmigo, Dios oye. Por favor, no se levante como un religioso diciéndole a la gente que Dios no la oye porque no cree como usted. Aquí tenemos un hombre que no oraba como Pedro, ni oraba como Pablo, ni oraba como Matías, ni oraba como los creyentes ya conversos. Pero le dice, Dios ha escuchado, ¿tus qué? Tus oraciones. Y aquí es donde viene el asunto de ser libre de mamón. Y la ayuda que has dado a otros, la has recibido como una ofrenda. Lo que quiero decirte es que Dios no solamente escucha lo que oras, sino que escucha lo que das. Aquí el ángel está diciendo que sus ofrendas, las que había dado a los pobres del pueblo judío, Dios las había tomado para él también como una ofrenda y que las había escuchado. Y quiero que vea muy bien que este hombre está hablando con un ángel que está en la presencia de Dios. Y puede que religiosamente y a usted no le cuadre porque le han formateado de tal manera que le dicen que si usted no ora de determinada forma, Dios no lo va a oír, o si no está en determinada religión, Dios no lo va a oír. Aquí a este hombre Dios lo oye y lo va a sacar de esa religión equivocada porque estaba en el pacto incorrecto, todavía yendo a lo que los judíos habían menospreciado cuando asesinaron a Cristo Jesús y no creían en Él. Y el Señor, Dios mismo, saca a este hombre porque si usted continúa leyendo la historia en su casa, el ángel después de decirle esto le dice, y me ha enviado para que envíes por Pedro, que está en la casa de Simón, hospedado en tal parte, para que él te explique lo que debes hacer. Y cuando Pedro vino, le habló acerca del Señor Jesucristo y además el Espíritu Santo avaló esa enseñanza porque cayó sobre aquellas personas y fueron llenas del Espíritu Santo. Cornelio, su familia y todos los de su casa. Pero si yo soy esclavo de Mamón, como el joven rico, que era judío, digamos que podía estar más cerca de conocer de Dios, eso no va a funcionar. Entonces, orar y dar es otro buen consejo que las Escrituras nos dejan para dejar de ser esclavos de Mamón. También es bueno que pienses, diga conmigo, pensar. O sea,
el cerebro que nosotros tenemos dentro de la cabeza no es solamente para separar las orejas. También a nosotros Dios nos ha dado ese cerebro para pensar. Y cuando Pablo le da consejos a Timoteo, que era pastor en Éfeso, él le dice a él, como pastor de esa congregación en Éfeso, congregación a la cual iba gente rica, como algunos de ustedes. Este es un consejo para creyentes que tienen dinero. Aquí no estamos hablando de los ricos del mundo que no tienen a Cristo, como en el caso de Cornelio anteriormente, o como Zaqueo antes de convertirse. Ya están dentro de la congregación en Éfeso. Y hay un pastoreo también para las personas que tienen finanzas. Y para que no vayan a caer en lo de Mamón y ser esclavos de él, porque entonces no podrían servir a Dios. Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este mundo, o sea, él cuando habla de la palabra mundo es a los que tienen riquezas de este mundo, a los que son ricos y tienen finanzas, porque las riquezas son de este mundo, porque hay creyentes que llegan al Señor. Mire, por ejemplo, Zaqueo siguió siendo creyente o no, y era un hombre rico, ya estaba dentro de la congregación. Lo mismo que Mateo. Usted y yo podemos observar que Mateo, lo primero que hizo cuando llegó a los pies del Señor, cuando el Señor lo llamó, fue hacer un gran banquete para que los demás publicanos escucharan de Dios. A esos hay que estarles recordando constantemente, a los ricos de este mundo, mándales que no sean ¿qué? Arrogantes, porque créanme, el asunto con el dinero no es que el dinero dañe a la gente, sino que cuando se llega a conseguir, saca a flote lo que la gente es. Es lo mismo que el poder. Saca a flote lo que la gente es. Entonces no fue que a usted o a mí nos dañó la plata, sino que la plata sacó a flote lo que realmente somos y que no lo podíamos expresar, pues porque no teníamos como con qué. Cuando usted escuche eso, no, es que a esa persona la dañó la plata, ¿cierto? Porque venía de allá del barrio y empezó a escalar y ahora no la dañó. La persona ya estaba dañada. Solo que sacó a flote lo que realmente era. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan ¿qué? Tan inseguras. Es que si hay algo más inseguro que la arena movediza, es el dinero. Un día se tiene y otro día no se tiene. A esos les dice que no pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino ¿en quién? En Dios, que es el que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Diga conmigo, disfrutar. Pablo le está diciendo a Timoteo, dígales a ellos que muy lindo, porque Dios es el que da y el que quita. Ana, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, ella está orando y ella ora de esta manera: Dios enriquece y Dios empobrece, Dios da la vida y Dios la quita, Dios humilla y Dios exalta. Y era la oración de una señora súper sencilla, ama de casa. Igual, Pablo lo retoma y dice, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo ¿qué? Lo disfrutemos. El asunto con el rico al cual se está refiriendo Pablo acá es que no acaba de leer el resto y se queda con que disfrutemos. Hay personas que se la pasan disfrutando. La ley del embudo, todo para ellos, nada para los demás. Entonces, el versículo no termina ahí, sino que me invita también a compartir. Pablo le dice a Timoteo que le diga a esos ricos, porque es que puede haber pastores que los asusta la declaración de renta
de las personas que empiezan a llegar a su congregación y tratan a los que no tienen ni para el Sisbén de una manera y a los que tienen declaración de renta grande de otra manera. No, vea, un rico tiene una declaración más grande porque tiene más basura para administrar. ¿Me hago entender en eso? Entonces, mándales que hagan ¿qué? Además de disfrutar, ¿qué tienen que hacer? Amigos, vuelvo a empezar. Si no me acompañan, vuelvo a empezar desde la alabanza. Primero, que lo disfruten, ¿sí o no? Segundo, ¿que qué? Que hagan el bien. Yo no sé cómo hacer el bien. Que sean ricos en buenas obras y generosos. Y generosos. Dispuestos a compartir lo que ¿qué? Lo que tienen. Lo que tienen. ¿Sabe cómo se combate la avaricia? Dando. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Sabe cómo se combate la codicia? Dando. Y dice, de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida ¿qué? La vida verdadera. La vida eterna, dice en la versión del 60. Yo no sé, pero hay una forma en la que Dios mira no solamente cómo oras, no solamente cómo lees las Sagradas Escrituras. Dios mira detalladamente cómo administras lo poco o lo mucho que tienes. Algunos creyentes sufren como de bipolaridad. Son una cosa como creyentes, pero otra con su billetera. Y Dios mira eso. Y recuerdo que, lo vamos a ver más adelante en otro evangelio, que una vez el Señor Jesús estaba en el templo. Y en el templo había una caja llamada alfolí, y ese alfolí era como una especie de alcancía gigante que colocaban en el templo. Y en cierta ocasión el Señor Jesús se quedó mirando de qué manera la gente daba. Y dice el evangelio que miró que los ricos daban de lo que les sobraba. Por lo general, el rico mal educado en esto da de lo que sobra. Pero también vio una mujer que dio lo único que tenía. Y él detuvo lo que estaba enseñando y le dijo a la gente, miren, esa señora dio más que aquellos ricos porque ellos dieron de lo que les sobraba. Mas ella dio de lo que le iba a hacer falta. Y por lo general el rico obra así. Si es un empresario, tiene una gran empresa, tiene un negocio, alguna cosa, eso le resta a lo que vaya a ofrendar todo, le saca insumos, gastos de representación, todo, le saca todas las cifras y allá. Pablo le dice, y obtendrán la vida verdadera. La persona que ora así es porque no tiene en cuenta que se va a morir. A mí como pastor me invitan no solo a matrimonios y a consagraciones, sino que también me invitan a sepelios, me invitan mucho a sepelios. Y yo le agradezco tanto eso a Dios, porque cada vez que estoy mirando allá el ataúd o la cajita con las cenizas, digo, definitivamente no es aquí. Si a usted no le invitan mucho a sepelios, están esperando que sea el suyo para poderlo invitar, hágalo, vaya a un cementerio de vez en cuando. Pase por las salas de velación, siéntese por ahí en un rinconcito, para que recuerde que ni lo mucho ni lo poco que tiene se lo ha de llevar. O sea, yo no he visto el primer entierro con trasteo. El de los faraones, de pronto, y fue ganancia de los arqueólogos después. Y quiero terminar con este pasaje tan bonito que hay en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. Pablo estaba administrando unas ofrendas que iban a llevar a la iglesia de Jerusalén que estaba en dificultades. Pablo, como apóstol a los gentiles,
Pasó por Corinto, pasó por Tesalónica, pasó por Colosas, pasó por Galacia y otras tantas congregaciones recogiendo esa ofrenda, pero a los de Corinto les da unas instrucciones muy especiales con respecto a esa ofrenda. Les dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, mire que hay un común denominador. Zaqueo, cuando se reconcilió con Dios, dio a los pobres. Cornelio, antes de que Dios le aclarara cómo debía seguir creyendo, daba sus ofrendas a los judíos. Acabamos de mirar que a Timoteo se le aconseja que le diga a los ricos de Éfeso que compartieran las cositas que tenían, obviamente con los hermanos en Cristo o hermanas en Cristo. Y aquí Pablo está hablando de una ofrenda que está recogiendo para los creyentes que estaban pasando dificultades en Jerusalén. Si usted puede notar, en las Sagradas Escrituras, Dios no avala el despilfarro en las cosas que Mamón le propone a la gente. Es decir, Mamón te saca plata para fiestas, para vicios, para cosas de la carne. Por eso te decía, cuando realmente uno se mete con Dios, las cosas empiezan a cambiar en la medida en que tú vas caminando y madurando. No estoy hablando de aquellos creyentes que viven una niñez perpetua. Sí, hay creyentes que están hace 30 años en una congregación, pero realmente no han avanzado nada porque lo que han hecho es repetir el mismo año, como cuando uno repetía primero todos 10 años. Lo pasaban era para que dejara de estorbar. Entonces no todos los creyentes avanzan en madurez en esta área. Y te decía, habrá algún momento en el que Dios te va a decir, John, no vas a cambiar de carro, no vas a hacer ese viaje, no vas a invertir en ese vestido, no te vas a comprar otro par de zapatos para completar 2,000. Lo vas a hacer para esto, lo vas a hacer para aquello. Tal vez tengas ya el privilegio de ser ministro o ministra en el Evangelio y quisieras estar haciendo una labor e ir a otro lugar y resulta que Dios te tiene, tal vez no es para que tú vayas, sino para que envíes a otros. Te quisiera preguntar cuántas veces tú piensas en misiones, por ejemplo, en misioneros. Y si piensas en algo más que orar, si es que oras por ellos. O sea, tenemos que salir de ese estrecho pasillo mental del yoísmo, del mamonismo. No, sí, yo le oro mucho, John, a Dios por mí, por mi mercado, por mis matrículas, por mis arriendos, por mis negocios, por mis finanzas, mi. Pues, eso es inmadurez y está bien tenerla porque uno no nace maduro. Pero seguir así, te estás privando de participar en la gran empresa, permítame llamarlo así, de Dios para evangelizar almas en la tierra. ¿O que tú crees que cuando dice el Señor, no te hagas tesoros donde el orín, que es el óxido, daña las cosas, o el ladrón te roba, porque ladrones hay aquí por todos lados, y vamos a ver la próxima vez que también dentro de las iglesias vamos a hablar un poquito de Judas. De pronto eres Judas y no te has dado cuenta, ¿cierto? Vamos a aclarar eso también. Pero en la gran empresa que te dice, hazte tesoros en el cielo donde no hay ladrón ni óxido que los dañen, estás pensando que si uno hace consignación allá. No. Es sin ser esclavo de Mamón, sin dejar de disfrutar, etcétera, etcétera, etcétera.
Empezar por lo menos con tu familia, pues supóngase pues que usted como creyente no lo hace con otros creyentes, por lo menos con los de su casa. John, es que yo estoy cansado de darle a mis hermanos y a mis hermanas y a mis tíos. Pues, ¿acaso Dios se ha cansado de darle a usted? No es porque usted sea mejor o sea mejor hermana que ellos. Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, y a quien endurece, endurece. Y mira que yo no te estaba hablando de que te va a pedir diezmos y ofrendas, porque no consiste en eso. Yo conozco gente muy linda, diezma y ofrenda, eso sí es lo primero que hace. Prefieren que le corten la luz de la casa o dejar de mercar con tal de primero cumplir con eso. Y a veces los veo en unos problemas financieros tan berracos, pero están bien con Dios. Y conozco otra gente que nunca da un diezmo ni por, no la digo para que no me echen. Y les va súper bien. Entonces usted cree, hermano y hermana, que le está yendo bien porque es que usted pasó de agache y Dios no lo vio. Para nada. Si Dios escuchó hoy a las ofrendas de Cornelio que no iba a la iglesia, ahora imagínese a los que sí venimos. ¿Sabe por qué le va bien a pesar de que usted sea infiel? Porque lo dice Pablo en Timoteo, porque aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece ¿qué? Fiel. A usted le ha seguido yendo bien porque Dios es fiel, no porque usted sea infiel o porque pasó de agache. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice el apóstol: haced vosotros también de la manera que ordené. Diga conmigo, ordené. Es que esta es otra cosa. Yo creo que así como a Timoteo y a Pablo, que usaban túnicas, se la apretaban bien, a muchos pastores hoy en día le falta como apretarse los pantalones y enseñar bien. Es que aquí se trata de órdenes. Algunos pastores no enseñan esto porque dicen: entonces la gente se me va de la congregación. Es mejor que se vayan a tener ese lastre ahí. Pablo dice: haced vosotros también de la manera que, ¿qué? Dígalo por favor. Dígalo que, ¿en las qué? En las iglesias de Galacia. Mire la forma en cómo recogían. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. Y aquí hay varios principios. En las congregaciones de hace 2000 años, la gente semanalmente hacía su cuentecita de cuánto le entró. Hay hermanos que hacen sus cuentas y dan cada 5 o 6 años alguna cosa. Pablo acá estaba enseñando cómo sus congregaciones locales pudiesen fluir de una manera correcta. Pero estamos hablando de congregaciones con congregados que no eran esclavos de Mamón, sino que servían a Dios. No solamente con sus almas, sino también con sus bienes. Mire que Pablo no está diciendo y denlo todo. No, dice, qué bonito esto. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, cada primer día de la semana, según haya ¿qué? Es que Dios al creyente no le pide de lo que le dé de lo que no le ha dado. O sea, dar y ofrendar es de lo que Dios ya me dio. Hay gente muy charra. No, cuando me gane el baloto, imagínense. Y acabo de predicar que apostar es pecado. Entonces nunca va a dar nada si se lo gane. ¿Sí me estoy haciendo entender, amigos? Entonces es diferente. Y miren que no les estoy hablando del diezmo del Antiguo Testamento, sobre lo que hay tanto conflicto hoy en día. Hay gente que dice: yo no diezmo porque eso es del Antiguo Testamento. Que eso no es de la fe. No va a entrar en esa discusión bizantina. Cuando uno tiene la claridad con Dios, sabe qué son las cosas de Dios. Según haya prosperado, guardándolo. O sea, Pablo le enseñaba a los creyentes que lo que iban a dar no era una cosa para negociar. Entonces estaba ahí y estaba aquella otra necesidad, y estaba lo del Señor ahí y estaba aquella otra necesidad.
por lo regular siempre pierde lo del Señor. Era sagrado para ellos. Y dice Pablo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y de este pasaje y de una indicación que el Espíritu Santo nos dio a nosotros, por eso nosotros no recogemos aquí diezmos ni ofrendas. Si usted lo ha notado y ha ido a otras congregaciones o venía aquí antes de que el Señor nos hablara de esta manera, siempre después de la alabanza hay un espaciecito en donde se piden diezmos, ofrendas y pasan con el garzofilagio, así se llama la bolsa, y empiezan a recoger. Entonces a veces es muy penoso porque a uno se le olvidó, otro no tiene. Entonces eso lo solucionamos de tajo así, porque el creyente que viene a una congregación local y está comprometido con esa visión local, apoya esa visión local. Aquí hay gente muy linda que diezma y ofrenda, pero no hay que darse aquí pues el champú cuando pasen esa bolsa. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender, amigos? Entonces, el asunto va más allá que decir, le sirvo a Dios pero no a Mamón. La cosa es efectivamente haciéndolo. Mire, aquí habla de que mínimo, cada primer día de la semana, tú ya sabes que ganaste en tu semana y lo aportas, no todo de lo que hayas prosperado. Aquí hay gente muy linda, aquí hay gente que lo hace a diario. Johnny, ¿cómo se hace? Pues pida ya en la oficina una cuenta y se la dan. Pero si tú no defines, miren, no lo haga aquí pues, apoye por allá una congregación en cualquier otro lado, pero hágalo. Claro que eso equivaldría a yo ir a Hamburguesas del Oeste, comerme la hamburguesa allá e ir a pagar a Burger King. ¿Cómo vería usted eso? O que vayan a tu empresa, compren todos tus materiales y vayan a pagar a la del frente. Pero por lo menos hágalo. ¿Por qué? Porque se libera de Mamón. Vamos a estar en pie, por favor. Este sería un mensaje que sería bueno que lo repitieras varias veces y realmente te examines, porque a veces yo aquí en mi mente creo estar sirviendo a Dios, pero con mis actos le estoy sirviendo a Mamón. Y eso es algo que tú tienes que definir, porque esto es muy serio. Mira que en estos pasajes hablamos de vida eterna, en estos pasajes hablamos de bienestar, en estos pasajes hablamos de compartir. Desde todo lo que hablamos están las Sagradas Escrituras. Las anécdotas te las puse porque creo que también tengo el Espíritu Santo y se dan dentro del mover de una congregación local. Y son una o dos cositas que te cité de décadas de estar transitando en esto. Pero si realmente quieres ver libertad en tu vida para servir a Dios, tienes que ser libre de Mamón. Mamón no te va a dejar, Mamón no se va a cansar de ti. Lo tienes que echar y te le tienes que volar, porque si no vas a seguir siendo un esclavo que honra a Mamón y desprecia a Dios. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir en mi alma si realmente te sirvo a ti o a Mamón, si te estoy honrando a ti o le estoy sirviendo a Mamón. Y definitivamente, según tu palabra, eso no es posible. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.